Esquipulas Televisión presenta. ¿Qué tal, amigos? Un gusto poder saludarles a través de Esquipulas Televisión. Pues en esta ocasión me encuentro con el licenciado Caleb Rodríguez, egresado de la Universidad Mariano Gálvez. Hoy con un tema bastante familiar, por así decirlo, en torno a lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo por el famoso virus COVID-19 o coronavirus, que pues está atacando a nivel mundial y que nos tiene en pánico. De hecho, en todo el mundo, en unos países más, en otros menos, y es por ello que hoy hemos decidido hablar con el licenciado Caleb. ¿Por qué con el licenciado? Porque no vamos a hablar del COVID, no vamos a hablar de medicamentos, sino que vamos a hablar del entorno legal, que mucha gente desconoce muchas cosas en el entorno del toque de queda. Y eso es lo que queremos hablar. Licenciado, gracias por la entrevista, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Carlitos, especialmente al auditorio del noticiero Esquipulas Televisión. Para mí es un gusto compartir micrófonos y cámaras con ustedes y poder compartir un poquito de lo que del tema que hoy nos tiene acá, ¿verdad? La preocupación es grande. Necesitamos estar informados porque es la única manera como se le va a ganar la batalla al virus, ¿verdad? O sea, teniendo la información podemos tomar decisiones adecuadas. Licenciado, para entrar al tema, ¿qué es en sí el toque de queda? Bien, el toque de queda es interesante hacer el comentario, tal vez un poquito remontándonos a la historia, porque legalmente no existe la frase toque de queda, sino que es una costumbre o un costumbrismo que inició cuando en las guerras en la Europa antigua, ¿verdad? Entonces el toque de queda no era más que el toque de una sirena que servía para informar a la población que habían bombardeos, ¿verdad? Entonces la idea es que la gente con el toque se informara de que no debía salir de las casas. No es nada más que eso. Ahora, en la actualidad se utiliza el término toque de queda para referirnos a que hay una limitación de derechos individuales. En este caso, principalmente el derecho a la libre locomoción. Entonces, que es un derecho que nos lo garantiza nuestra Constitución política, pero tiene limitaciones cuando nos vemos inmersos en actividades de emergencia como la que estamos pasando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, toque de queda se refiere a limitación de un derecho, ¿verdad? Pueden ser uno o varios derechos. En este caso, tenemos limitación en la libre locomoción. Tenemos limitación en algunas actividades comerciales, por ejemplo. Entonces, cuando se da un estado de excepción es cuando se pueden limitar ciertos derechos. Eso en concreto es un toque de queda. Es una limitación a los derechos individuales que garantiza nuestra Constitución. Obviamente van a ser por un periodo determinado. El presidente habla dentro de los discursos, pues, o dentro de las limitaciones que usted habla, se tocan también el estado de calamidad o estado de sitio. Hay varios términos que se han estado manejando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un estado de sitio y toque de queda? Bien, hay que hacer notar de que en estos momentos no tenemos activado un estado de sitio. Solo por referencia y conocimiento del auditorio del noticiero Esquipulas Televisión, nuestro ordenamiento jurídico tiene regulados 5 estados de excepción. O sea, así se denominan, estados de excepción. ¿Por qué? Porque excepcionalmente nos van a limitar un derecho. Entonces, a manera de información, los 5 que están regulados en nuestro ordenamiento es el estado de alarma, estado de prevención, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Entonces, estos son 5 estados que cada uno tiene su connotación especial. En estos momentos tenemos activado un estado de calamidad pública. Ese estado de calamidad pública se decreta cuando hay que el estado de Guatemala o la población de Guatemala se ve afectada por pandemias, se ponen en riesgo fronteras, entre otros, ¿verdad? Pero entonces estado de sitio solo es otro estado de excepción. Ahora, el toque de queda puede ser consecuencia de cualquiera de estos estados que acabo de mencionar. Si el Ejecutivo dicta un estado de sitio, dentro de ese estado de sitio puede imponer un toque de queda. Si dicta un estado de guerra, por ejemplo, dentro del estado de guerra puede imponer un toque de queda. O sea, el toque de queda no tiene nada que ver con los estados de excepción. Solo es una consecuencia
donde se pueden limitar los derechos de las personas porque se está activado un estado de excepción. En este caso, el único estado que tenemos activado es el estado de calamidad pública. Entonces, dentro de la calamidad pública se ha decretado una limitación a ese derecho individual que es la libertad de locomoción. Licenciado, entrando en el tema de lo que es ya el coronavirus, que es un tema que nos tiene a todos con la piel eriza, y es que pues nos tiene a nivel mundial realmente de rodillas, debido a que actualmente no existe una medicina que digamos esta es la que te cura. El toque de queda como tal, ¿cree que está funcionando para que el COVID-19 no se propague más? Bien, es una opinión muy personal. Entonces, yo pienso que sí funciona. Si me preguntan a mí, ¿está bien que esté a las 4? Yo diría, para mí debería estar a las 12. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir muy bien. Esta enfermedad no hay un medicamento que diga, le aplicamos este medicamento y usted está curado. Entonces, se ha comprobado en el poco tiempo que tiene de existir la enfermedad que la única forma como le podemos ganar la batalla es quedándonos en casa. Es por eso que la campaña publicitaria todo el tiempo es quédate en casa, quédate en casa. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a limitar la propagación de la enfermedad. Ahora bien, en este caso, la pregunta a veces viene ¿por qué desde las 4 si la gente anda en la mañana en la calle? O sea, ¿qué está pasando? No deja la población de tener razón cuando hace esa pregunta. Ahora, si funciona después de las 4, yo les digo sí. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y una disculpa al pueblo de Esquipulas y a la sociedad en general, por pensar así, pero el problema es que nosotros los guatemaltecos culturalmente no estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Ese es el punto. Entonces en la mañana nos dicen quédate en casa, solo tienes que salir si es necesario, pero acá en Guatemala no es cierto, la gente sale a la calle sin tener necesidad de salir. No nos hemos acostumbrado a comprar nuestra despensa para la semana. Entonces ese es el problema. Ahora, ¿qué pasaría si en Esquipulas, me voy a circunscribir a nuestro municipio, conociendo nuestra sociedad, si en Esquipulas nos dicen, bueno, el toque de queda lo vamos a desactivar porque no está pasando, no da resultados? Yo les aseguro, me atrevo a opinar de esa manera, que en la noche tenemos una fiesta. En la noche los jóvenes van a andar en el parque. En la noche los que se echan los traguitos van a estar en los bares. O sea, sí funciona. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos limitando ese movimiento de gente, por lo menos durante un lapso establecido, que es de 16 horas a las 4 horas. Entonces, sí funciona. Ahora, ¿qué debe ser más? Personalmente les digo, debe ser más. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que responsablemente le podemos ganar la batalla. Ahora, irresponsablemente no vamos a llegar a ningún lado. Y hago el comentario, tal vez me adelanto. Todos somos candidatos a que nos dé el coronavirus. Todos. Y posiblemente a todos nos va a dar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué nos interesa? Procurar el máximo esfuerzo a que no nos dé juntos. ¿Ya? Si en una casa viven 10 personas y a las 10 personas les da la enfermedad al mismo tiempo, ahí va a haber un caos. Pero ¿qué pasa si les va dando uno por uno? Las otras 9 se van a dedicar a cuidar a ese que está enfermo. Nuestro sistema de salud es así. Tenemos un sistema de salud limitado. Y me permito felicitar a las autoridades del Ejecutivo, que de alguna manera ya tienen 2, 3 hospitales listos. Y han sido fuertemente criticados. Definitivamente han sido fuertemente criticados, pero imaginemos otros países, los muertos ya están en la calle. En el sur ya están quemando los cuerpos porque no hay dónde llevarlos. Entonces, volviendo al tema de si funciona, sí funciona. Que debe ser más tiempo, también debe ser más tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Entonces, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, por lo menos evitamos esa propagación del virus, ¿verdad? Entonces, no hacemos caso. Entonces, sí necesitamos tener un toque de queda. Yo soy partidario de que vale la pena que esto esté activado.
voy a salirme un poquito del guión que tenemos por acá. El toque de quedas está para finalizar el día 12 de abril. ¿Correcto? Sí, sí estoy bien con la fecha, ¿va? 12 de abril. A su propia, un comentario propio suyo. ¿Considera que valdría la pena que el Ejecutivo lo amplíe? Definitivamente, definitivamente. En lo personal, yo sé que más de algún empresario me va a criticar y yo soy de la idea de ser capitalista. Nosotros necesitamos mantener la economía circulando. El problema aquí es que necesitamos parar, necesitamos ampliar ese toque de queda para darle tiempo a la enfermedad. O sea, tenemos que darle tiempo a las autoridades para que podamos ir activando esos protocolos de seguridad, de salubridad, para poder ganarle la batalla. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos mejor estar vivos y no tener dinero a tener dinero y estar muertos. O sea, tal vez es mala la comparación o dura, pero necesitamos tomar las medidas necesarias para ganarle la batalla a la enfermedad. No se va a terminar, hasta que no exista una vacuna no se va a terminar, pero podemos aprender a convivir con ellas. O sea, prepararnos físicamente, mentalmente, fortalecer nuestro sistema inmunológico, que eso ya no es tema que a mí me compete, pero insisto, legalmente el toque de queda funciona. De mi parte yo sí sugeriría, es más, la enfermedad se va dando por etapas. Nosotros prácticamente en este momento estamos en la segunda etapa. O sea, falta la tercera etapa, que es cuando llega el caos, cuando ya como está Italia, como está España, como está Estados Unidos. Es triste saber que en las noticias, yo a través de Esquipulas Televisión me di cuenta que de Concepción Las Minas hay 2 personas fallecidas. En Nueva York, más creo, que ya son víctimas del coronavirus. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos la oportunidad de tener los medios de comunicación al alcance de la mano. Estamos viendo lo que está pasando en otros países. Y la pregunta es, ¿por qué no queremos hacer caso a las recomendaciones de las autoridades? Insisto, sin ser alabar a autoridades, tenemos la ventaja que nuestra autoridad máxima, que es el presidente de la República, es médico. De alguna manera esta persona tiene conocimiento de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir instrucciones. Colaborar con las autoridades. ¿Por qué? Porque el problema es la mala información. Si tenemos una mala información, vamos a hacer cosas que van a perjudicar a la sociedad en general. Entonces, sí, por mi parte, sí soy partidario que vale la pena ampliar el toque de queda. La siguiente pregunta me surgió a través de un comentario que vi en las redes sociales. De hecho, un vecino que indicaba que, por ejemplo, su esposa padece de cierta enfermedad y que en su momento, cuando en esos días de toque de queda se le enfermó, le atacaron los dolores, desconozco qué enfermedad tiene, pero resulta que llamó a varias farmacias, de hecho, posiblemente era demasiado tarde, no tenían ya servicio de domicilio, las empresas de mandados tampoco ya tenían servicio, pues asumo que ya era demasiado tarde. Llamó a la policía y le dijeron que si lo encontraban en la calle era responsabilidad de si salía. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Muy buena pregunta y una duda que sí ha de estar en un buen grupo de la sociedad esquipulteca. Fíjense que a veces el asunto es que no leemos la información, o sea, solo nos dejamos llevar por lo que dijo uno, dijo otro. El decreto dictado por el Ejecutivo en estos momentos tiene prevista esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito una aspirina después de las 4 de la tarde, yo creo que esa ya es irresponsabilidad de mi parte. ¿Por qué? Porque yo sé que antes de las 4 de la tarde yo tengo que ir a la farmacia a comprar mis aspirinas, mis Tapsines, o sea, mi botiquín personal. O sea, eso es necesario, ¿verdad? Pero en el caso cuando tenemos emergencias o tenemos dentro de nuestro círculo familiar una persona que sufre enfermedades degenerativas o enfermedades permanentes, el decreto muy bien lo determinó en el punto... Bueno, yo creo que en el punto 8º, ahí está determinado de que cualquier persona que sufra, por ejemplo, de diabetes, cáncer, asma, que son las enfermedades que comúnmente
no avisan a la hora que va a tener usted un ataque de asma, por ejemplo. Entonces, si es el caso, usted debería de tener una carta de su médico de cabecera, donde dice, él certifica que esta persona sufre dicha enfermedad y que eventualmente puede necesitar asistir a un tratamiento médico de emergencia. Entonces, con esa carta usted tiene el salvoconducto correcto, legalmente autorizado por las autoridades para poder trasladar a su paciente a un centro de atención médica. E insisto, si yo necesito una aspirina, una Tylenol o lo que sea, yo creo que ahí sí debe ser irresponsabilidad de mi parte no tenerla en la casa. Pero en el caso de enfermedades degenerativas o permanentes, necesito yo ser prudente y tener esa carta, esa autorización para poder asistir con mi paciente a un centro de atención. Ahora, también vale la pena mencionar si fuese una emergencia. Si fuese una emergencia, yo como abogado le digo, mire, utilice los medios adecuados, que una ambulancia de los bomberos voluntarios, una ambulancia del centro de salud, una ambulancia privada, que los dos, valga la publicidad en este momento, ¿verdad? El centro médico y el hospital de especialidades de Esquipulas, los dos cuentan con una ambulancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo responsablemente? Tener los números de estas instituciones, inmediatamente hay una emergencia, llamar a los bomberos voluntarios que lleguen a cubrirme, o a una ambulancia de las que acabo de mencionar. Eso estamos hablando en casos de emergencia, pero en caso de enfermedades como lo que me comentaba, que yo ya sé que la persona de mi círculo familiar padece una enfermedad, yo tengo que prepararme, ir con mi médico de cabecera que me certifique que mi familiar tiene una enfermedad degenerativa. Con eso yo ya puedo salir con el toque de queda activado. Yo ya puedo asistir a un centro médico. Sí, pero de hecho está en el documento que se publicó el Ejecutivo en el Diario de Centroamérica. Ahí está dentro de las... Así es. En caso, sí, casi la misma línea, Lick, en el caso de, por ejemplo, que las autoridades locales abusen, porque muchas veces pasa eso, sí, abusan sí, de autoridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si independientemente de ello hay un abuso de parte de una autoridad? Sí, cuando hablamos de abuso es porque, por ejemplo, alguien teniendo la autorización para poder salir en el lapso del toque de queda es detenido. Entonces, en ese momento, cualquier persona tiene el derecho de llamar a un abogado de su confianza que lo asista en ese momento. Agradezco también otra vez a las autoridades porque previó eso. Ahora, los que ejercemos la profesión de abogados y notarios podemos salir a cubrir esas actividades. En el anterior no estaban previstas, pero en este último sí. Entonces, llamar a su abogado de confianza que lo asista, que lo auxilie, y seguramente se va a poder llegar a un acuerdo, siempre y cuando esta persona tenga los motivos valederos para andar en la vía pública después del horario establecido. Y esta pregunta, Lick, creo que les va a interesar a muchos. Bueno, como todas, yo creo que todas son importantes porque esa es la intención, poderle informar a nuestros televidentes, a las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook. El tema de los condominios privados. ¿Sí? ¿Puedo yo, si vivo en un condominio privado, puedo circular dentro de mi condominio, dentro del condominio donde habito? ¿O tengo los mismos problemas que una persona que vive en una colonia normal, que no puede salir, por ejemplo, a la banqueta? Que son dos temas, yo creo que usted nos lo puede explicar mucho mejor. El tema de que si yo vivo en una colonia santagueria, por así decirle, ¿puedo o no puedo salir a la banqueta de mi casa? En el caso de los condominios privados, ¿puedo hacerlo, circular dentro del condominio privado? Sí, la verdad que es muy buena pregunta. Tal vez vamos a empezar un poquito en orden, vamos a cambiar el lado por que la mayoría de la población vivimos no en condominios privados. Entonces, en este caso, no podemos salir a la banqueta. O sea, ¿por qué? Habrá gente que pues que la banqueta es mía porque yo la construí. No, la banqueta es un bien de uso público común. Desde el momento en que usted construye su banqueta, esa es para que la usen todos los ciudadanos. Entonces, es propiedad municipal. Entonces, ya usted estaría fuera de su vivienda. El toque de queda está dictado para que nos mantengamos en la vivienda. O sea, si a usted lo ven sentado en la banqueta, sí lo pueden detener y lo pueden conducir a presentarlo al juzgado de paz más cercano. Entonces, no podemos estar
fuera de la casa. Ni en la banqueta, ni en la calle, nada que sea fuera de la casa, por un lado. Para retomar el tema de los condominios, dirá alguien, pero yo soy propietario de mi vivienda y como vivo en un condominio soy propietario, propiedad privada, en una parte alícuota o en una pequeña parte de las áreas comunes. El problema es ese, las áreas comunes son de todos. Si bien es cierto el condominio es privado, debemos tomar en cuenta que los estados de excepción son para limitar derechos. Inclusive se puede limitar la propiedad. Dependiendo de la necesidad que se va viendo, se puede limitar la propiedad. Ahora bien, el toque de queda significa quédese en la vivienda. ¿Por qué? Porque esto está dictado, este decreto fue dictado para prevenir una pandemia, para prevenir el contagio de la enfermedad de persona a persona. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo a la calle de mi condominio? Estoy poniendo en riesgo a los demás vecinos de mi condominio. Entonces, en este caso, sí es limitado ese derecho. Por muy privado que sea, la policía puede entrar, detenerlo y presentarlo al juzgado. ¿Por qué? Porque se está desobedeciendo esa norma de permanecer en su vivienda. O sea, la calle, por privada que sea, no es su vivienda. Su vivienda es de la puerta para adentro. Entonces, debemos permanecer dentro de la vivienda. No podemos salir. ¿Se puede limitar ese derecho? Sí se puede limitar. Otra vez, los estados de excepción son para limitar derechos en beneficio de la población en general. Si usted sale en su condominio, usted está poniendo en riesgo a su vecino, ¿verdad? Entonces sí se puede limitar. Y otra de las preguntas, de hecho, de los comentarios que nos hacía algunas personas a través de las páginas, la gente que trabaja en restaurantes, porque por ejemplo alguien me ponía en un comentario, yo tengo 15 días de no ir a trabajar porque mi turno es de noche en un restaurante. Se supone que el gobierno ha dado puerta libre para que los restaurantes puedan trabajar, obviamente a puerta cerrada, en ventanilla especial y con servicio de domicilio. Obviamente para que el motorista pueda funcionar, pues dentro de este restaurante tiene que haber gente operando también. Sí, definitivamente eso es así. Entonces, el decreto lo tiene previsto. Todas las personas que trabajan en restaurantes, reparto de encomiendas, en medios de comunicación, correos, todos están autorizados a trabajar en horarios normales. Ahora, ¿qué debe tener la persona para evitar ser detenido por las autoridades en este caso? Debe contar con su uniforme de que anda trabajando en un restaurante y si fuese el caso, un carnet que lo identifique de que es trabajador de esa institución. Entonces, mejor aún si tiene el número de la administración del restaurante que pueda ser confirmado de que viene de su trabajo. En este caso, los trabajadores de restaurantes, medios de comunicación, mercados, supermercados, pueden andar, mercados no, porque ellos están limitados, pero medios de comunicación, restaurantes, de esos servicios, ¿verdad? Entonces sí pueden trabajar debidamente uniformados y si es posible un carnet que los identifique, que tenga el número para poder confirmar que vienen de trabajar. Sí están autorizados. Bueno, licenciado, ¿alguna recomendación que pueda darle usted de manera personal a la población esquipulteca? Sí, fíjese que antes, dentro de lo que hemos platicado, sí quisiera hacer referencia a las personas de que nos quedemos en casa. ¿Por qué? Porque si nos detienen, nos van a presentar al juzgado. Gracias a Dios, en Esquipulas, el juzgado de Esquipulas solo está tomando en cuenta como una falta. Entonces esa falta lo que tiene es de pena es que es un arresto de 15 a 30 días, lo cual lo puede usted conmutar y pagarlo en dinero. Entonces si le ponen los 30 días máximo, la multa va a ser de 5 a 100 quetzales diarios a discreción del juez. Pensemos que le pongan la mínima y 30 días de arresto van a ser 5 quetzales diarios, 5 por 3, 15, 150 en Esquipulas. O la pueden poner una multa de 500 quetzales, pero no pasa de ahí. Ahora, ¿qué pasa si a mí me detienen en Chiquimula? Y esta información la tengo porque yo llamé al juzgado antes de poderlo decir. Si a mí me detienen en Chiquimula, después de las 4 de la tarde,
los jueces del juzgado de paz desde Chiquimula están utilizando a discreción de ellos el artículo 414 del Código Penal, que se refiere al delito de desobediencia. ¿Cuál es la pena que ese delito de desobediencia tiene? Una multa mínima de 5,000 y una máxima de 50,000. Entonces quiere decir que si a mí me detienen en Chiquimula, lo menos que yo voy a pagar de multa son 5,000 quetzales. Entonces, y algo más, si tenemos otro delito que no lo están utilizando, obviamente no lo están utilizando, pero pudiera ser utilizado, que es el que está determinado en el artículo 305 del Código Penal, que se refiere a la contravención de medidas sanitarias. Ese tiene la pena que tiene es prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, obviamente porque es un delito de menor grave, pues también se puede pagar en dinero, pero volviendo al tema, si es en Esquipulas, pues no vamos a tener problema porque solo la falta, pagamos y no pasa nada. Pero si me detienen en Chiquimula, yo voy a tener manchados mis antecedentes penales. Voy a estar ligado a un proceso que voy a tener que solventar en el tiempo que el juzgado me lo estipule. Entonces, no vale la pena. No salgamos de casa. No pongamos en riesgo a las personas que conviven con nosotros en nuestra casa, ni a las que están afuera, porque lastimosamente esta es una enfermedad que yo puedo ser portador de ella y no presentar síntomas. Entonces, recomendaciones: no sigamos todo tipo de información. En estos momentos hay mucha gente que se dedica a dar información inadecuada. Entonces, tratemos de seguir información oficial. Era la recomendación del presidente. Lavarse las manos, no tocarse la cara, en el caso de la distancia 1,50 m y cualquiera era, pero ustedes están a menos de 1 metro. La clave es estar no de frente, sino de lado, ¿verdad? Porque las esporas del virus caen y se pueden mover con el aire a 1,50 m, 1,20 m más o menos. Entonces, hay que seguir las recomendaciones. Si nosotros aprendemos a seguir instrucciones y a cumplir con lo que las autoridades nos están demandando, yo pienso que le podemos ganar la batalla a la enfermedad. Por lo menos podemos convivir con ella. Entonces, en ese sentido, es el comentario que puedo hacer para finalizar esta entrevista. Y la otra pues es, si podemos salir lo menos posible, hagámoslo. Si podemos asistir a comprar nuestra despensa una vez por semana, hagámoslo. Pero más importante, y ahí sí tomo las palabras del presidente de la República cuando cerró su conferencia el domingo: hagamos uso de ese valor tan importante que es la solidaridad. O sea, algunos podemos trabajar y estamos generando, algunos no estamos trabajando, pero algunos tenemos para poder comer 1 mes o 2 meses, y algunos no tenemos para comer porque vamos trabajando al día a día. Entonces, seamos solidarios. Si yo sé que mi vecino no tiene para comer y yo tengo frijolitos, compartámoslos. ¿Por qué? Porque solo podemos salir de esto juntos. Ya, solo podemos salir juntos. Entonces, hagamos eco de la solidaridad. Tratemos de compartir, de ayudar a aquellas personas que posiblemente nosotros sabemos que no tienen un trabajo, que trabajaban día a día y que necesitan. Compartamos. Dentro de nuestras medidas, no es necesario que hagamos alarde o que hagamos publicidad. No, dentro de mi círculo familiar a veces hay personas que no tienen que comer. Entonces, volvamos a esos valores. Apliquemos la solidaridad, y yo les aseguro que con la ayuda de Dios y con la dirección de nuestras autoridades, que a nivel gubernamental pienso que lo están haciendo bien, al menos en comparación con otros países, y a nivel local, pues si consideramos que las autoridades no están trabajando bien, ayudémosles. O sea, este pueblo es de todos, esta sociedad somos todos. O sea, necesitamos estar bien todos para poder hacer que esa máquina funcione. Esto es una serie de engranajes donde si todos funcionan bien, vamos a salir adelante. Entonces, ese es mi comentario final, Carlitos, y creo, espero, haber llegado con la información. Cualquier cosa, yo estoy a la orden para ampliar la información. Si alguien me quiere llamar personalmente y decirme: mire, Lico, usted dijo esto y esto, ¿me podría ampliar? Con todo gusto yo puedo atender una llamada si es posible. Usted puede dejar mi número por acá. Podemos colocar su número en el cintillo para que... Claro, con gusto. Usted coloca mi número, y si alguien tiene una duda en cuanto a lo legal que esté dentro de mis posibilidades,
yo con todo gusto lo atiendo por teléfono, no pasa nada, estoy para servir, principalmente en estas actividades. O sea, necesitamos salir adelante juntos, ¿verdad? Entonces, la recomendación, respetemos a las autoridades. Yo creo que las autoridades lo están haciendo bien. Yo creo en eso, creo en la Policía Nacional en estos momentos, creo en la Policía de Tránsito. Entonces, yo les digo, si nosotros hablamos y podemos decir las cosas a las autoridades, nos van a atender. Ahora, diferente es que yo llegue peleando con ellos. Entonces, obviamente me van a sancionar. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien. Esto es algo que nos afecta a todos. Ricos, pobres, educados, no educados, estudiados, no estudiados, blancos, morenos, grandes, nos va a afectar a todos. Necesitamos estar unidos todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos. Entonces, ese es mi comentario, Carlitos. Y... Muchas gracias, Lick. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, amigo, que nos sigue a través de las redes y que nos ve a través de Canal 33. Pues es importante que tomen en cuenta cualquier recomendación de profesionales. Es importante que acatemos las órdenes de las autoridades. Es de la única manera que podemos evitar. Afortunadamente, nuestro municipio hasta este momento no tiene ningún caso. Primero Dios, que así sea, que así siga, que así continúe esto. Pero esto va a continuar así solamente si usted también obedece y trata lo menos posible de salir a la calle si no hay necesidad. Por favor, trate de estar atento a los medios nacionales, de los medios, en el caso del medio que tiene el gobierno. A través de este medio nosotros estamos tratando de tomar la información adecuada, la información que viene a través de nuestras autoridades. Por favor, lean, que ese es uno de los grandes problemas. La gente muchas veces no lee, simple y sencillamente mira los dibujitos, mira las imágenes, pero no lee. Es importante que lean la información que se está difundiendo. Muchas gracias y pues esté pendiente porque en cualquier momento le estaremos dando a conocer otra entrevista con otro experto. Muchas gracias.